Hermanitos, me da un gusto en saludarlos nuevamente y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema la idolatría. Todos sabemos que el tema de la idolatría es un chicle muy masticado por los hermanos separados al acusar falsamente que los católicos son idólatras, que todos los católicos son idólatras, porque miren, hermanos, ahí en sus templos, ahí están las imágenes de muertos, esqueletos. Y esa iglesia es la gran ramera, la gran prostituta, sálganse de ahí, María es una cualquiera, no es virgen, además que adoran a María porque se le hincan y tantas falsedades que los hermanos separados empiezan a indicar para engañar y que se vayan a esas sus congregaciones porque saben que no tienen otra manera como enganchar a las personas y cuál es la finalidad de llevarse tantas personas a sus congregaciones, que son muchas, casi en cada esquina van creando una, otra y otra. Ahorita son miles de falsas iglesias que han sido fundadas por hombres quienes se han igualado a Jesucristo. Cristo fundó una sola iglesia que fue edificada en Pedro, Mateo 16, 18. Lo dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni Satanás la podrá destruir. Y eso se ha demostrado porque cuánto tiempo ha pasado y no ha sido destruida, a pesar que ha sido atacada durante el tiempo por un montón de agrupaciones y ahora por los protestantes y algunos gobiernos de algunos países, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, también en México se ha dado eso. Está, por ejemplo, el tema aquel de los cristeros, y así en varios países más ha sido atacada nuestra iglesia, pero dijo nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y eso se ha demostrado. Y además Satanás sabe que solo en esta iglesia está la verdad, y por eso es aquel odio de aquel ataque directo en contra de la iglesia, porque en primera de Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es pilar, o sea, columna y fundamento de la verdad. Ahí está la salvación. ¿Y qué dice en Efesios 3:21? Que a Dios se le da la gloria en una iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y amén quiere decir, así es, y es la voluntad de nuestro Señor. Las demás falsas iglesias han sido fundadas por hombres que sabemos los nombres, sabemos en qué país y cuándo. Han sido fundadas, por ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, hay varios países donde han sido fundadas, pero el primero fue en Alemania, que empezó con Martín Lutero, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que se robaron la Biblia, y por eso es que tienen la Biblia Reina Valera, que son los apellidos de esos dos, que se robaron la Biblia de la Iglesia Católica, si no, no tuvieran absolutamente nada, y ahora se hacen llamar cristianos, pero no son cristianos porque no vienen de la Iglesia de Cristo. Si usted quiere pertenecer a la Iglesia de Cristo, entonces sí va a ser cristiano, de lo contrario no puede ser cristiano, porque cada quien se identifica de dónde viene, por supuesto. Los hermanos separados, ellos atacan a la Iglesia Católica por ser columna y fundamento de la verdad y ser la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero no se atacan entre ellas se encubren. Para comprender este tema es necesario saber que cuando en el antiguo pueblo de Israel estaba reciente de salir de la opresión de Egipto, el cual los mantuvo por décadas esclavizados y fueron liberados por Dios a través de Moisés. Debemos tener presente que los israelitas estaban rodeados de idolatría debido a convivir con los egipcios y griegos. Y los egipcios adoraban a otros dioses, como por ejemplo el dios Méndez, y los griegos al dios Pan. Y todo esto pues quedó en su cultura como una necesidad, y por tal motivo Dios les prohibía las imágenes de otros dioses a su pueblo predilecto. Los egipcios y griegos ofrecían sacrificios de animales a falsos dioses, y cuando al fin eran liberados o libres, Dios les habló y les prohibió las imágenes de otros dioses
o sea, su pueblo predilecto les prohibió esto, y que no hicieran o celebraran tradiciones idólatras. En Levítico 18:3 y Ezequiel 26-8, y les pidió que arrojasen esas cosas detestables y que no se contaminaran con los ídolos. No obstante, los israelitas, debido a llevar esas costumbres egipcias en su sangre, podemos evidenciar que ellos confeccionaron aquel becerro del que se habla de la historia de Moisés, cuando Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos, los primeros 10 mandamientos, los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Y Dios apenas estaba dando a conocer esto a Moisés. Todo cambia cuando en el Sinaí se produjeron fuertes relámpagos en la montaña y baja Moisés con los 10 mandamientos. En este tema, usted se dará cuenta que lo que prohíbe realmente Dios no son las imágenes, son no ídolos, porque el delito o la falta o el pecado de este pueblo no fue en haber hecho el becerro únicamente, sino que en empezar a creer que ese era un Dios, que era su Dios. Los hermanos separados enseñan que los cristianos católicos adoran imágenes. Dicen los católicos tienen en sus templos imágenes de muertos, los cuales no oyen. La Virgen María, San Pedro, San Pablo, San José son esculturas hechas por manos de hombres. Estas personas están muertas, no oyen, están dormidas y los católicos las representan en imágenes, que eso es idolatría. Ustedes han visto a algunos pastores ignorantes que agarran las imágenes, incluso las cuelgan del cuello y les empiezan a hablar y les empiezan a pegar y las empiezan a destruir y se paran en ellas. ¡Qué ridículo! ¿Cómo voy yo a estar hablando con un objeto, cualquier objeto? Voy a estar yo hablando enfrente de esto y tú me escuchas, tú me oyes, tú me ves. No, estaría yo completamente zafado, me patinaría el coco. ¿Cómo voy yo a hablar a este crucifijo con decir, oye Cristo, ¿me escuchas? Decime, ¿qué quieres? Es una tontería, por decir así. Las citas favoritas de los hermanos separados para engañar son Éxodo capítulo 20, verso 4. Salmo 115, 5. Ezequías destruyó, dice, las imágenes porque la gente los adoraba. 2 de Reyes 18:4. Los católicos besan las imágenes, eso es idolatría, dicen ellos. Ejemplo, en diciembre besan la imagen del niño. Los protestantes dicen, los católicos aman y predican a un Cristo muerto, nosotros a un Cristo vivo. Y así ellos mencionan, ahí los católicos, dice, andan colgados en el pecho ese crucifijo con un Cristo muerto, dice. Claro que este es un recuerdo de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, el gran sacrificio que hizo por mi salvación, y yo le estoy agradecido y yo recuerdo ese momento. Y las personas al ver esto, inmediatamente sus mentes la trasladan a ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor y nuestra salvación, que hubo un Salvador. No es que Él sea Dios, no es que Él sea nuestro Señor Jesucristo. Es una tontera lo que hablan los hermanos separados. Aquí en la Biblia dice, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos, dice, viven según os dije tantas veces y ahora se los repito llorando. Estas personas viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es lo penoso de estas personas. Y si vemos, pues otra cita, que es Gálatas, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Dice, ¡qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar de ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran?
Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Miren cómo les dice Pablo a los Gálatas, y todo eso lo podemos comprobar en las Sagradas Escrituras. Aquí, esta es Biblia católica, la que no ha sido alterada, de la cual robaron una copia los protestantes y la cual han mutilado quitándole los 7 libros, que es el canon de Palestina de los fariseos que mataron a Cristo y que fue profetizado a más de 900 años antes que pasara o que naciera nuestro Señor Jesucristo. En Sabiduría, capítulo 2, verso 12 en adelante. ¿Cómo no va a ser profético ese libro? La Biblia no prohíbe hacer una representación de ejemplo, imagen de un santo. La Biblia enseña que más bien a las imágenes se les rendía homenajes. En Primera de Crónicas 15:15 podemos danzar frente a ellas y hasta tocarlas. También tocarles música. 2 de Samuel 6:3 en adelante, verso 5, David danzaba delante de imágenes y tocaba toda clase de instrumentos musicales, dice. No era idólatra. ¿Por qué no lo acusan de idólatra? Los católicos no somos idólatras con las imágenes de los santos. Las imágenes para nosotros son como fotografías que nos recuerdan que ellos cumplieron la voluntad de Dios y nos recuerda que podemos ser como ellos, imitadores. Como dijo Pablo, sean imitadores. Por ejemplo, mayormente en las ciudades hay plazas con las estatuas de cualquier mártir. Por ejemplo, Simón Bolívar, la estatua de la libertad allá en Nueva York. Ahí está la gran estatua. Ahora van a decir que todos los neoyorquinos son idólatras porque tienen esa gran estatua allá. Claro, ahí no los acusan. ¿Por qué? Porque no es la iglesia en sí la que le estarían afectando. Lo que a ellos les interesa, y es el interés de Satanás, es atacar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando rezamos frente a una imagen de María, nuestro espíritu la ubica en el cielo, y de cualquier otro personaje que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, de Pedro, de Pablo, etcétera. Nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que nos dejaron, por todas esas enseñanzas, y que ellos fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Si yo tomo un poco de yeso o de madera y confecciono una flor o una palma, es una imagen. Por ejemplo, una fotografía de un familiar es una imagen. Si miro televisión, es una imagen. Usted me está viendo en este momento como una imagen. No voy a ser yo en persona que voy a estar ahí. Eso solo lo creen aquellos que les patina. Si, por ejemplo, tomamos un billete, hay imágenes. Entonces, si vamos a la palabra imagen, tiene que agarrar todo lo que es imagen. ¿Por qué solo las imágenes que están en los templos católicos? ¿Por qué? Ahí no lo dice, que muestren la cita bíblica donde diga las imágenes de los católicos, las imágenes de María, las imágenes de Jesús, las imágenes XX. Claro que no tienen fundamento. En los anuncios de las visitas de los pastores también ellos ponen imágenes. Ahí dice, viene el pastor fulano de tal a hacer un culto en la ciudad tal. Ahí aparece la fotografía del pastor con la Biblia Reina Valera, y ahí está ahí todo el mundo viéndolo, tomando nota. Pero ¿quiénes tienen o quiénes pusieron esta imagen? Tendrían que caer también en la idolatría. En Mateo 22, 20, 21 dice, una imagen que Jesús tuvo en sus manos es similar a una medalla de la Virgen María o de un santo. Y a él no le preocupó, no dijo absolutamente nada. En Éxodo 24, la prohibición de imágenes de lo que hay en el cielo, aguas debajo de la tierra, o sea, se refiere a querubines, Jesucristo, etcétera, o sea, las imágenes de los católicos. Ahí en el verso 4, pues habla en general de solo
imágenes. Pero ¿qué es el versículo 4? Es lo que le sigue, o sea, a continuación del verso 3. Y es lo que está antes del verso 5. Y por eso se confunden, porque toman la palabra imágenes solamente. O sea, solo agarran un texto sin el contexto. Agarran únicamente. ¿Por qué decimos nosotros que ellos distorsionan la palabra, la verdad? Porque agarran solamente una cita con la cual ellos puedan justificar su falsa doctrina en mentir y atacar la Iglesia Católica. Las procesiones son bíblicas, que hasta podemos danzar, cantar, tocarles música en 2 de Samuel 6:3 en adelante, y verso 5, las imágenes eran llevadas en carretas. Y David danzaba delante de ellas. En 1 de Crónicas 15:15 eran llevadas, dice, en hombros y se les cantaba. Las imágenes eran, dice, el arca de la alianza. Constaba de 2 querubines o ángeles, el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas de los 10 mandamientos. Significaba la presencia real de Dios. Se podría decir que los hermanos separados son idólatras porque ellos son los que creen que una imagen es un Dios, porque lo afirman y lo confirman y así acusan. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando ellos quitaron los 7 libros de la Biblia, o sea, copiaron el canon de Palestina de los fariseos, enemigos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que lo atacaron. Ellos quitaron eso. ¿Qué hicieron después? Acusar a los católicos, que dicen los católicos le agregaron cuando ellos se lo quitaron, y fue en 1825, en una reunión ahí de protestantes, cuando ellos decidieron hacer eso. Y de esa manera, ellos son los idólatras y acusan a los católicos que ellos son los idólatras. La de otro Dios es lo que prohíbe las Sagradas Escrituras. Los católicos no creen que las imágenes sean dioses. ¿Acaso Dios se contradijo? No. El contexto bíblico aclara que lo que realmente prohíbe Dios es la imagen de un Dios fuera de él. Si no fuera así, entonces no hubiese mandado a hacer imágenes utilizando la mano del hombre. Moisés, Éxodo 25:8, verso 18, 19 y 20, sabemos que Dios no prohibió imágenes, sino cuando ya estas son declaradas o se piensa que es un Dios. Dios prometió que entre imágenes hablaría y se encontraría con su pueblo. Leer el verso 22 de esa misma cita. Detallar que en ese templo de Jerusalén estaba la presencia real de Dios en el arca de la alianza y estaba colocada en la parte central del recinto sagrado. A su alrededor habían imágenes. Es por eso que hoy día los templos católicos siguen la presencia real de Dios, Hijo, en el Santísimo Sacramento del altar, y a su alrededor tenemos imágenes de santos, esos que rodearon a nuestro Señor Jesucristo, y estamos seguros que ellos están allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Dios mandó a hacer más imágenes para el templo de Jerusalén. Primera de Reyes 6:23 al 31. Ver el verso 35 también. Imágenes diversas. También mandó a hacer una serpiente de bronce. Números 21:8. Y esta hacía milagros. Verso 9. Muchos protestantes enseñan que esa serpiente fue destruida, pero el profeta Ezequías, porque eso era idolatría, error. Ezequías la destruyó porque los israelitas le colocaron un nombre y le quemaban incienso, es decir, la convirtieron en un ídolo y se olvidaron de Dios. Leer 2 de Reyes 18 y lo aclara el 4. Aquí nos preguntamos, entonces ¿Dios contradice? ¿Dios se contradice? ¿Dios prohíbe imágenes y manda hacer imágenes? Los hermanos separados, en su afán de creer que las imágenes están prohibidas, colocan a la palabra de Dios como contradicción. Sobre Ezequiel, donde vamos a leer
detenidamente la cita evocada por los hermanos separados. 2 de Reyes 18:4. Allí dice que los judíos empezaron a quemar incienso y adorar a la serpiente. Lo convirtieron en ídolo. He allí el motivo por el cual Ezequías destruyó las imágenes, porque se olvidaron de Dios. Adorar es pensar que una cosa o una persona es un Dios. Ahora los protestantes van a acusar a Dios de idólatra, porque él permitió y pidió que Moisés hiciera esas imágenes. Lo mismo cuando hicieron el templo, también pidió que se hicieran varias imágenes. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero por su afán, por mentir, por engañar, se contradicen entre ellos mismos. Cuando los hermanos separados dicen, los católicos tienen en sus templos imágenes de muertos, los cuales no oyen. Claro que no escuchan. La imagen, por ejemplo, de la Virgen María, San Pedro, San Pablo, San José, etc. Son esculturas nada más. Estas personas están muertas, dicen ellos, no oyen. Claro, las imágenes, claro que no van a escuchar porque son de material terrestre. Pero estas personas están allá en espíritu con nuestro Señor. Los muertos sí oyen. En 1 Samuel 28:7, la invocadora o adivinadora de Endor, dice. También se puede evocar la cita de Lázaro y el rico. Otra cita interesante es Hebreos 11:4. Si los protestantes dicen que los muertos no oyen y están dormidos, nada sienten, como San Pablo dice. ¿Cómo es que San Pablo dice que Abel, después de muerto, sigue clamando? Qué mentiroso San Pablo, ¿verdad? Es que no habían venido todavía los hermanos separados o los protestantes, todavía no los había, no había fundado la primera iglesia falsa, la primera secta Martín Lutero, no había venido todavía Calvino, no estaba Elena White, José Smith, no habían fundado sus iglesias y por eso es de que no habían descubierto la verdad. Pablo, qué mentiroso. Esto es lo que ellos quisieran, pero realmente ellos es el orgullo el que los lleva a la perdición. En conclusión, los muertos sí oyen. Hechos 19:11. El paño de San Pablo hace milagros. Segunda de Reyes 13:20. Eliseo, un muerto, con sus huesos hizo un milagro. Si un muerto y un objeto como un delantal o un paño hacen milagros, ¿cuánto más María, que es la madre de nuestro Señor? Aclaratoria: adorar y venerar no es lo mismo. Los hermanos separados aseguran que es lo mismo. En la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados, robada a la Iglesia Católica, pero que la han mutilado y le han cambiado muchas citas. Por supuesto que la desviaron de la verdad. Hechos 5:34 explica que Gamaliel pasaba, dice, y era venerado por el pueblo, es decir, respetado, apreciado, estimado, jamás adorado como Dios. Significado de venerar: admirar, apreciar, valorar, estimar, recordar. Hebreos 12:9. San Pablo dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta a los hermanos separados: ¿se adoraban como dioses a nuestros padres? ¿Sus hijos se postraban delante de ellos para adorarlos? ¿Le agradaría a Dios las imágenes junto con la construcción del templo? Sí. En Primera de Reyes 8:1 al 10 dice, desde el verso 6, verso 10 y verso 11: tanto le gustó a Dios, dice, el templo junto a las imágenes, que una nube de gloria bajó y cubrió el templo, que los sacerdotes no pudieron incluso celebrar, hacer la celebración. Ni Dios Padre ni Jesús no tienen problemas con las imágenes. Los únicos que tienen problemas son los protestantes. Es también interesante leer Éxodo 25:8, observar que allí Dios dice que para rendirle culto pueden ser acompañados
dicha adoración con cosas necesarias o materiales, incluyendo imágenes. Hebreos 9:5. Observar que San Pablo habla de las imágenes y nunca dijo que estaban prohibidas. Existen citas bíblicas que demuestran que hay más idolatría en los hermanos separados. Los pastores, los hermanos separados, sí son idólatras. Efesios 5:5, Colosenses 3:5. ¿Por qué? Porque cometen fornicación con sus esposas. El matrimonio o casamiento de una pareja en una secta en manos de un pastor no es válido. El pastor no está ungido, no está autorizado, no tiene la imposición de las manos para darle la autoridad heredada desde los apóstoles, desde nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, a los obispos y luego a los sacerdotes hasta nuestros días. Ellos no, porque empezaron a más de 1500 después, no hay ninguna sucesión apostólica. Por lo que es falso todo lo que practican. Hechos 19:26 dice, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, o sea, según Pablo, no son dioses los hechos por manos humanas. Aquí viene a aclarar Pablo en Hechos capítulo 19 y 26, donde en esta cita lo están acusando a Pablo de que él anda afirmando, anda predicando, anda enseñando que no son dioses todas esas imágenes que son hechas por mano de hombre. Así es de que ahí queda refutada la mentira de los protestantes, porque no pueden mostrar citas bíblicas donde digan que venerar una imagen o solo tener una imagen es idolatría, que estar agradecidos, tener una representación de un personaje que haya fallecido o agradecer a un personaje vivo sea idolatría, como se menciona anteriormente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.